Estimados alumnos, el día de hoy vamos a revisar en nuestra clase de bioética el inicio de la vida. Como ven, vamos a ver una serie de elementos muy importantes para el desarrollo de nuestra actividad. El inicio de la vida humana es un dilema, es un enigma y tiene algunos aspectos que pueden ser tomados en cuenta. Algunos de ellos, como es el aspecto filosófico, científico, éticos y legales. Algunos consideran que la vida empieza en la concepción, eso está muy al corriente de algunos sistemas de bioética y fundamentalismos religiosos, que consideran el momento de la fecundación. Esto está dentro de las 48 horas después del coito. Otros establecen, entre ellos los investigadores y los científicos, que la vida empieza cuando el embrión se implanta en el útero. Esto dura hasta 14 días y probablemente tenga el sentido básico de la unión del óvulo con el útero, que establece una ligación permanente hasta el final del embarazo. Por otro lado, tenemos el desarrollo del sistema nervioso. La vida humana comienza cuando empieza a formarse el sistema nervioso central. Esto es entre la tercera y cuarta semana de vida. De manera que esto es otro elemento importante a tomar en cuenta. Muchos científicos consideran que este es el verdadero inicio de la vida, en vista de que los niños anencefálicos, los fetos anencefálicos, no tendrían esta oportunidad de tener una viabilidad si no tienen este sistema desarrollado. Y por último, hay otras dos posiciones importantes. Cuando el feto ya es viable, y esto es cuando el feto ya completó una maduración dentro de las 24 semanas y puede opcionalmente ser extraído del útero por diversas razones y puede sobrevivir al cambio del medio ambiente. Y por último, hay quienes consideran que la vida humana empieza realmente en el nacimiento. Como ven, ustedes tienen una variedad de elementos que ustedes pueden escoger para decir que más se adapta a su pensamiento, desde el punto de vista ético y el punto de vista científico de las especulaciones. Lo cierto es que, como ustedes conocen con detalle, la construcción humana, en el tema que llaman la fecundación, está orientado a cuando el espermatozoide penetra el óvulo, el gameto, y hay el intercambio de genes que se produce durante este periodo. Probablemente esta etapa, que le llamamos cigoto y que dura hasta los 14 días, es probablemente la etapa más sensible de todo el proceso del desarrollo de la evolución de la vida del feto humano. Porque es ahí precisamente en el momento en que surgen las controversias y surge ya la esterilización de un nuevo ser. Indudablemente la fusión gametaria, es decir, la nueva clave genética, la individualización del nuevo ser humano, establece el inicio de la vida humana personal. De manera que eso creo que no podríamos dudar de ese tipo de concepción. Esto también se convalida con este proceso que es de rápida evolución y que permite en todos los seres vivos, pero específicamente en el ser humano, a una división celular rápida de las células totipotenciales que en pocas horas y semanas, en 2 semanas, permite que las células ya estén perfectamente diferenciadas. Es en ese momento en que el cigoto termina su proceso y que ya comienza a formarse un nuevo ser humano. De manera que si nosotros consideramos uno u otro, considerando para aceptar científicamente el inicio de la vida humana, tendríamos que establecer la primera etapa del cigoto como etapa preembrionaria. Ya en el embrión, cuando éste tiende a establecerse dentro de los 14 días, este cigoto se va a convertir en un futuro embrión. Ya ahí el desarrollo del sistema nervioso en general del cuerpo, pero específicamente el sistema nervioso, marcaría una nueva etapa. De manera que desde el inicio del cordón neural hasta la aparición de los esbozos del futuro sistema nervioso sería la clave del establecimiento de la nueva vida humana. De manera que probablemente para la ciencia pudiera ser esta la etapa exacta en que se inicia una vida humana completa, que tiene las posibilidades de sobrevivir a todo el proceso embrionario, fetal y luego el nacimiento. Entonces, creo que
cada uno de ustedes tomará la consideración necesaria para tomar en cuenta cuál es el elemento que considera importante su concepción sobre dónde se inicia la vida humana. Bien, esta etapa de la anidación, que constituye ya no un desarrollo embrionario, sino ya la implantación del embrión en el endometrio materno, ya este embrión constituido como una unidad con su esbozo neural y todo, ya se convierte en un proceso ya de desarrollo. Ya no hay una evolución nueva, ya todo está formado, está todo ya preexistente y ya solamente falta desarrollarse y madurar. De manera que esta etapa dura, en la cual ya el embrión puede estar firmemente vinculado a la vida, ya sería una etapa que tiene mucho más posibilidades de ser considerada científicamente como el inicio de la vida, porque ya se garantiza que este nuevo ser podrá sobrevivir estas etapas posteriores del desarrollo. Lo que sí es cierto es que a lo largo de la historia, y sobre todo del desarrollo de la embriología, se considera que la vida debe empezar en algún momento. Ya hemos visto que para algunos credos y concepciones fundamentalmente de carácter fundamentalista, religioso o cualquier otro tipo, la fecundación sería el momento oportuno, ¿no? Como incluso algunas constituciones, como la Constitución peruana, establece la viabilidad, el respeto de las consideraciones humanas desde la fecundación. Sin embargo, probablemente las etapas siguientes, el blastocisto, que antes se llamaba módula, gástrula, etcétera, son teorías científicas que tienen mucho más asidero en la ciencia de la observación. Por lo tanto, la consideración de que el embrión es viable solo cuando está implantado es también una consideración científica viable. De manera que ustedes deben tratar de decidir, entender en dónde para ustedes empieza la vida humana. Esto es un acertijo que indudablemente la ciencia lo tiene bien definido, pero otras concepciones políticas, sociales, culturales tendrán sus propias concepciones. Lo importante es que en esta lámina sí podemos ver algo que es tangible. En esta primera etapa, llamada, como su nombre indica, primera etapa, que es un conglomerado celular, que es la etapa preembrionaria, es la etapa del cigoto, donde se forman la unión, la fecundación propiamente dicha, y ya se forman los esbozos celulares que permiten el desarrollo ulterior. Esto termina en los 14 días, eso es algo casi matemático. Y esto es algo que no se puede comprobar, porque no hay forma fácil de comprobar. Los cambios hormonales en la mujer se producen en esta etapa y probablemente el embarazo podía pasar desapercibido hasta el segundo, tercero, cuarto, quinto día, hasta que las hormonas comienzan a mostrarse como marcadores bioquímicos de la sangre. La segunda etapa, que empieza después de los 14 días, donde ya el feto está implantado y hay un desarrollo, ya una evolución del embrión, el cigoto para convertirse en un embrión, tendrá ya algunas características que están fundamentalmente basadas en la organogénesis. Ya en esta etapa podemos hablar de una unidad sustantiva. Como ustedes pueden apreciar, esta etapa termina al final de la 8ª semana, es decir, pasados el mes y medio, 2 meses. De manera que aquí ya la evidencia, la vida y todo está en pleno desarrollo. Y científicamente esto puede ser demostrado. De manera que ninguno de ustedes, de nosotros, los científicos, dudaríamos estas etapas del desarrollo preembrionario y embrionario. Las etapas tercera y cuarta son etapas ya de desarrollo en donde los órganos comienzan evidentemente a formarse y a tener la viabilidad ulterior y que expresan, entre otras situaciones, una actividad psíquica básica de un sistema nervioso ya en una organización acelerada que permite que el feto pueda tener ya consideraciones y características humanas ulteriores. Esta tercera etapa dura desde el inicio de la 9ª hasta la 26ª semana. Como ven, es una etapa de maduración, ya todo está formado, todo está organizado.
prácticamente debe solamente terminarse y afinarse todos los procesos que van a formar los sistemas orgánicos que le dan la vida al ser humano después del nacimiento. La maduración del corazón, la formación de todos los órganos, la viabilidad de un pulmón para tener las condiciones para soportar ya no las condiciones fetales, sino la ideación, son sumamente diferentes. Eso tienen que considerarlo. Por último viene la cuarta etapa, que ya es una etapa en la cual ya el feto está formado, tiene todas sus características y es viable. Si fuera retirado después de la 27ª semana, el feto ya en etapa de maduración pudiera sobrevivir a las inclemencias del medio ambiente. De manera que si por alguna razón un producto fetal está en esta etapa de maduración, estamos considerando que puede sobrevivir. Lo que sí es importante es considerar una cosa bien interesante. La primera etapa, pues, no hay una formación, no se puede hablar de un ser humano. Se puede hablar de un ser humano en formación. El cigoto no viene a ser ya un elemento que va a ser viable en el 100%. Quizás más del 50, 60% no está en condiciones de supervivir. En muchos de estos casos no se produce. La segunda etapa, donde hay implantación, ya hay muchas más posibilidades de supervivencia del embrión. Esta segunda etapa es crucial porque ya el embrión. Y estas dos etapas son muy importantes porque junto con la tercera etapa son vinculadas a la viabilidad materno-fetal. A diferencia en la cuarta etapa donde el individuo, opcionalmente ligado a la madre por el ombligo, por la placenta, va a tener esa consideración, pero solo cuando está en esas condiciones. Y es, en este caso, en la cuarta etapa, la posibilidad de que el feto pueda sobrevivir sin el uso del cordón umbilical es alta. En cambio, estas tres primeras etapas son dependientes exclusivamente de la madre. De manera que ese vínculo pudiera ser científicamente, legalmente y éticamente útil para entender cuáles son las posibilidades que tiene ese ser humano de sobrevivir a todo este proceso embrionario fetal. De manera que son etapas importantes y que son útiles porque nos permiten establecer algunas normas y regulaciones que pueden afectar al embrión por algunas razones más allá de las enfermedades y situaciones de incompatibilidad de la vida por alguna razón. De manera que esto es sumamente importante para ustedes llegar a esas conclusiones. Bien, cuando hablamos de persona en la clase anterior, habíamos hablado de la persona como un ser con una capacidad psicológica y psíquica de producir una información. Nos diferenciamos de los animales por tener estas cualidades, que son el pasado, presente y futuro, que solamente es visto en los seres humanos por su desarrollo del sistema nervioso y por su aparición de conceptos que después han sido ligados al espíritu, al alma y a todos estos elementos que han estado alrededor de esta concepción. De manera que ya hay algunos esbozos de teorías que se han hecho a lo largo de la historia y por diferentes autores respecto a dónde se iniciaría la vida humana, cuándo empieza la función de la persona. Entonces, Aristóteles ya establecía que el feto era un proceso, era un ser que se formaba dentro de 40 días para los varones y de 80 días para las mujeres. Bueno, esta concepción tiene pues actitudes primarias, que probablemente no había un conocimiento ni siquiera remoto de las posibilidades de entender cómo era la fecundación humana. Solamente podían darse cuenta cuando las evidencias del embarazo estaban dadas, ¿no? Una menorrea que duraba más de 10 días, 20 días, meses, ya hacía sospechar de que algo estaba pasando en la mujer, además de los síntomas y de todas las situaciones. Pero no había una certeza. Cuando Boecio, el filósofo cristiano del siglo III, IV a.C., en su prisión hace esta descripción fenomenal del concepto de persona, que ya estaba basado en los criterios aristotélicos, Platón y de Platón, que habían establecido de alguna manera que el espíritu existía dentro de los seres humanos, y eso era la característica que les daba de sustancia llevada a la trascendencia. O sea, era un concepto muy humano de los seres intelectualmente desarrollados.
eso no se lo atribuían, a pesar de las evidencias básicas, a otros animales, que le denominaron a la inteligencia primaria instinto, y que han hecho y hacen algunos animales funciones psicológicas superiores. Sin embargo, se quedaron en esa limitación. Entonces, esta concepción de persona, sustancia individual, de naturaleza racional, fue muy clara para establecer en qué momento las personas somos seres humanos, nos convertimos en personas. De manera que esto ha pasado por numerosos científicos, pensadores, filósofos, y hay algunas descripciones como las que estamos mostrando que son de alguna manera útiles para que alguno de ustedes pueda entender cuál es el sentido de esto. La octava semana puede ser el momento del paso embrión a feto como una etapa decisiva. Para él, para Byrne, el embrión no se puede considerar persona humana, ¿no? Es un proceso evolutivo. La realidad humana no está constituida hasta el sexto mes. Esto es un concepto muy duro que ha sido establecido y publicado en un libro interesante de medicina y filosofía moral de Becker de la Universidad de Princeton. Y por otro lado, los nuevos especialistas en neurociencias establecen que la actividad cerebral es el elemento definitivo para diferenciar la vida vegetativa de la vida humana. De manera que el concepto de persona, el inicio de la vida, que están ligados a los conceptos fundamentalmente sociales, psicológicos y culturales, son el límite de nuestro entendimiento. Oye, Javier Zubiri, de alguna manera, el que hemos adoptado como, digamos, una observación interesante, establece que ni los genes ni los factores extragenéticos tienen sustantividad, ni por lo tanto realidad independiente. Es decir, para él sería un error dialéctico de entendimiento considerar al embrión como algo independiente de la persona. Tanto el feto como el aparato reproductor de la madre hacen parte de un proceso, lo hemos establecido científicamente, que pueden dividir en el sexto mes en la conformación de la vida humana. No habla más del concepto de persona, ni le da una connotación mayor. Con eso creo que podríamos admitir que los investigadores, los científicos, los filósofos, los cientistas, cualquier persona ha descrito y ha adaptado sus conocimientos al concepto que tiene su vida. Diego Gracia Guillén estableció en un documento en abril del año 2009 un enunciado que me parece interesante y que lo pongo a consideración. No se puede decir que la ciencia demuestra que el embrión es un ser humano desde el inicio. Creo que en eso coinciden con los conceptos científicos. Y asimismo afirma que la ciencia demuestra que desde el primer momento un embrión es un ser humano. Eso creo que ninguno de nosotros podría estar en contra. Pero ni la verdad ni la ciencia no pueden decir nada ni a favor ni en contra, porque no hay pruebas para ello. Son pruebas indirectas. La ciencia sabe y utiliza las técnicas que tiene y nada más. Y la cuestión, para Diego Gracia, no es sino una cuestión científica, es más bien de carácter ético. De manera que es verdad, y creo que todos tenemos algunas dudas respecto a parte del proceso. Algunos más bien afirman con mucha énfasis su aceptación de la concepción de la vida desde la etapa cero. Pero las condiciones científicas, los embriólogos y los especialistas han demostrado, tratado de demostrar que esto más bien difiere en algunas maneras de los conceptos. De manera que esto queda en duda respecto a la realidad. Lo importante es que, si es verdad, el cigoto definitivamente no se puede considerar científicamente como un criterio de persona humana. Pero, indudablemente, respetando el pensamiento y la disensión de algunos miembros de la sociedad o del actual tiempo contemporáneo, tendrá que tomar en cuenta cada uno de los conceptos que uno establecerá para lograr su adaptación al concepto. De manera que esto ha permitido pues, sacar algunas especulaciones, que son muchas de ellas observaciones superficiales, otras más científicas, pero cada persona va a tener el concepto, ya sea científico o ético o filosófico, diferenciado por establecimientos fundamentalmente culturales. Bien, vamos a revisar algunos puntos importantes que tienen que ver
con las realidades que vemos los médicos a lo largo de la historia del proceso de la reproducción humana, empezando por la vida hasta la muerte del ser humano. En esta etapa vamos a ver la primera etapa. ¿Cuáles son los dilemas éticos que debemos analizar como médicos, como seres humanos, como personas, nosotros? Primero, definitivamente el derecho a la vida del feto versus el derecho a la autonomía de la mujer. Es un concepto que creo que está bien establecido. Hay esa dualidad, muchos no la aceptan, pero otros creo que sí. Por lo tanto, es un criterio. El segundo es el que acabamos de mencionar. ¿Cuándo realmente empieza la vida humana? ¿Es desde la fecundación realmente? ¿O en otras etapas mucho más sólidas, científicamente hablando? Esto va a tener indudablemente un impacto en la salud pública, porque las normativas y todas las funciones que se van a establecer, fundamentalmente legales, van a establecer este concepto fundamental. También las consideraciones culturales y religiosas que algunas personas emiten y que son difundidas ampliamente por las vías que tienen para desarrollarlas. Y por último, la justicia social y equidad que pueden afectar, en este caso como juicios de hecho, y lo vamos a ver en el futuro, como un problema que se presenta a las mujeres, que generalmente son personas de bajos ingresos y que son habitantes de áreas rurales, que tienen un menor conocimiento y que por alguna razón tienen tendencia a tener familias numerosas. De manera que creo que estos dilemas éticos los vamos a tener que considerar siempre a favor o en contra, pero son válidos porque existen. También hay algunos conceptos que son más modernos y que tienen que ver con cuál es el estatus del embrión. Habida cuenta que hoy día podemos clonar individuos, que podemos hacer modificaciones genéticas y que pueden hacerse numerosas cosas que la ciencia permite. Entre otras, a la complejidad, por ejemplo, de la gestación subrogada. Hoy día que se puede fecundar in vitro, fuera del útero, es fácil concebir que en el futuro habrá muchas mujeres, parejas que no pudiendo tener hijos, tengan madres subrogadas. Y por último, el concepto básico del aborto terapéutico, que es algo que felizmente ya éticamente y legalmente ya se ha desarrollado en la mayor parte de países del mundo y está perfectamente establecido. Pero como ven, cada uno enfoca la vida y las consideraciones de la vida por sus propios intereses. De manera que esto hay que tomarlo en cuenta para entender todo el proceso. Definitivamente hay unos conceptos importantes. Creo que para pasar los derechos humanos, en base a ellos, el cuerpo de las mujeres es un cuerpo que pertenece a las mujeres, ¿no? No podemos legislar y tomar decisiones fuera de sus criterios, de manera que eso también es un elemento muy importante. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que la reproducción humana es un concepto que se ha desarrollado a lo largo de la historia y durante los últimos siglos hemos visto, ya desde Malthus, las teorías que trataban de demostrar la superpoblación humana. Un temor muy grande de hace más de 100 años ha sido el desarrollo y la multiplicación de los seres humanos, que por alguna razón durante los últimos 100 años ha sido dramática, ¿no? Hemos centuplicado la población que teníamos a comienzos de la era cristiana, de manera que unos cientos de miles de habitantes, unos cuantos millones, hemos pasado a miles de millones. De manera que el concepto que hay sobre la superpoblación está muy ligada a la reproducción humana. De manera que esto definitivamente pudiera ser un elemento importante a tomar en cuenta para ver las consideraciones que se pudieran tomar en el caso de que esto fuera cierto, para definir el número de personas que queremos para una población determinada en un medio geográfico determinado y por las condiciones que se pueden presentar. De hecho, hay algunos métodos que han servido para esto, no podemos dejar de negar la famosa píldora del día siguiente, que esto ha generado una serie de situaciones muy interesantes y que ha demostrado científicamente que es de gran utilidad y cuya concepción ha tenido algunos devaneos en los últimos años. Tengamos en cuenta que en el Perú la Constitución peruana establecía la preeminencia del ser humano desde la fecundación, por lo tanto el concepto de que movilizar al embrión o feto en cualquier etapa de la vida era ir contra la vida y el desarrollo de la vida humana, esto es indudable.
Pero ya la aparición de esta píldora que científicamente demostrada por la Organización Mundial de la Salud de que la implementación de un elevado número de hormonas producía un engrosamiento del endometrio y que no permitía la anidación del embrión. Esa era la concepción dura y que este cambio hormonal hacía pues que definitivamente no pudiera producirse la gestación. Y esto estaba versus el concepto de que estas consideraciones correspondían a una etapa abortiva, de manera que muchas personas consideraban que esto era más bien un aborto que se producía artificialmente con el uso de estas hormonas, fundamentalmente las que conocemos nosotros como la píldora de Diazilia. Esto indudablemente para muchos tenía una función abortiva y consideraba de todas maneras las posibilidades que las mujeres pudieran determinar su viabilidad o no, sobre todo en los casos en que la mujer pudiera determinar per se, o en los casos de violaciones en las cuales había la posibilidad de que se produzca un embarazo. De hecho, creo que esto ha tenido una serie de conceptos alrededor de los cuales la ley determinó a través del Tribunal Constitucional que esta píldora era una píldora de carácter abortivo. Como ven, esto fue un concepto no basado en la ciencia, sino basado en la especulación legal. De manera que esto tuvo una duración de algunos años y que luego fue reemplazado por los conceptos actuales que permitían entender, y esto lo ha demostrado la mayor parte de países del mundo y en el Perú también, que estas píldoras estén integradas como parte del arsenal que se cuenta por parte de la salud pública para dotar de estas sustancias químicas para su utilización como la prevención de un embarazo de las personas. De manera que hoy en día está claro, creo, y creo que no hay dudas de que esta etapa de la píldora siguiente ya ha sido aceptada y creo que a pesar de las observaciones que ha tenido ya está vigente. De manera que las mujeres que por alguna razón o el propio sistema de salud podía proporcionar a las mujeres estas píldoras para las situaciones que ya consideran convenientes. Otra etapa que es mucho más complicada y que tiene que ver ya con la extracción artificial del embrión o del feto, y que se considera como lo que es el aborto. El aborto sí ya es un tema un poco más complicado, que tiene algunas situaciones que de alguna manera hay que tomar en cuenta. Ya está establecido médicamente que le llamamos aborto, ¿no? Porque una cosa es el aborto y otra cosa es el parto prematuro. El feto, cuando llega hasta las 22 semanas, cuando pesa 500 gramos, cuando es todavía un feto, en toda la extensión de la palabra, es el ser factible de ser abortado. Pasada esta etapa, pasadas las 22 semanas, ya el feto está convertido en una persona viable y que puede ser extraída del útero en algunas condiciones, ya sea patológicas o por otras características, de manera que estos conceptos ya están perfectamente establecidos, de manera que ya sabemos a qué le denominamos aborto. Y esto está establecido con valor para tanto el punto de vista científico como el punto de vista legal. Entonces uno ya sabe en qué momento del desarrollo de la etapa embrionaria fetal se considera un aborto. La historia del aborto es muy larga, tiene más de 2000 años. Ya hace 3000 años en China ya se practicaba, de acuerdo a los vestigios que se han encontrado, algunas prácticas abortivas. Los egipcios, en otros lugares del mundo, a lo largo de la historia y a lo ancho de la geografía, se han desarrollado métodos anticonceptivos. Incluso durante la etapa de los griegos se consideraba el aborto cuando las poblaciones no eran muy grandes y había una cierta necesidad, entre comillas, de regular la población. El aborto estaba permitido. Incluso en Roma, el concepto avanzado que tenían ellos respecto a la ciudadanía, en sus reglas éticas y en sus reglas legales, consideraban al nasciturus no como una persona, ¿no? Sin embargo, ya en los últimos 100 años, sobre todo protagonizados por la religión,
en este caso la Iglesia Católica, que toma observaciones que no estaban consideradas previamente a Pío IX, donde en esta etapa se establece con claridad que la Iglesia considera el aborto como un sacrilegio y como un elemento no deseado. De manera que, de hecho, las observaciones que se hicieron desde el punto de vista religioso tuvieron una gran influencia en la concepción de la idea de lo que era el aborto y su permisión. De hecho, a partir de 1860, la Iglesia considera irrenunciable y no admitibles al debate las posibilidades de que el aborto pudiera producirse como se había realizado en los 2000 años de civilización. De manera que ahí quedó el concepto, de manera que ese es el que le ha servido a muchas personas considerar los tipos de aborto que se han establecido. Para esto hay clasificaciones médicas y jurídicas, y en el mundo se han tomado muchas de ellas. En cada país hay una concepción diferente. De hecho, desde el punto de vista médico, vamos a ver según sus características, carácter, cómo se realiza, cómo se produce, o de acuerdo a las consecuencias y a la evolución de las etapas clínicas. Y jurídicamente, en la mayor parte de lugares, puede ser considerado como legal o ilegal. De manera que estas consideraciones son atengibles solamente al país y a las consideraciones de desarrollo ético, moral, jurídico de cada país. De manera que no se puede establecer un patrón único o básico. Sin embargo, cada uno tiene su propia concepción. En el Perú, ya desde el Código Penal de 1863, que nos rige en la etapa republicana, el concepto del aborto ya estaba establecido. Se hablaba de este aborto por móvil de honor, y esto ha tenido indudablemente una vigencia porque las consideraciones sociales de la época lo permitían. El Código Penal del año 24 ya sanciona el aborto, o sea, hay una sanción legal establecida, pero que el problema es que no se llegó a reglamentar. Esto ha pasado mucho tiempo para que recién, hace menos de 10 años, se acepte esta consideración. El Código Sanitario también establece una represión del aborto, o sea, el sistema legal y de salud han demorado mucho tiempo en aceptar el aborto como un proceso adaptable a la realidad nacional. De hecho, la Constitución del 79 le daba un estatus legal al individuo, considerándolo sus beneficios para todo lo que él, como un nacido. En el año 90 aparece el primer proyecto de aborto por violación, y en el Perú recién el proyecto de ley 785 aprobado en el año 23 reafirmó los derechos del concebido y no introdujo cambios significativos en la práctica actual como intento de fortalecer la protección legal del no nacido. En el Perú, entonces, el aborto solo está permitido, de acuerdo a la ley, en algunos casos que en la mayor parte de países se consideran. Uno de ellos es el aborto terapéutico, es decir, cuando existe la posibilidad del problema en las mujeres que tienen una enfermedad que pone en riesgo la vida de la mujer. Bien, el problema entonces es que en la mayor parte de países, sobre todo los países en vía de desarrollo, las técnicas para la realización del aborto siguen todavía las consideraciones conocidas de hace siglos. De manera que todavía se utilizan métodos que ponen en riesgo a las mujeres, como es el uso de sondas y catéteres y otros elementos que pueden producir a criterio de los que realizan estas maniobras abortivas la muerte del feto, entre las cuales muchas de ellas son efectivas y pueden producir un aborto. Existiendo ya médicamente las prostaglandinas como los elementos fundamentales para producir un aborto. Y esto es aprovechado, obviamente, para la medicina, para los casos indicados, y actualmente para las mujeres, una gran cantidad de mujeres que, de acuerdo a su propio criterio o por inducción, pueden tener el acceso pues, a las píldoras que producen aborto. De manera que el aborto ya no es tan complicado como ahora, pero siempre a través de la historia se han visto casos y situaciones que no permiten
que la mujer esté exonerada de riesgos. De manera que uno de los principales problemas con un juicio de hecho es que muchísimas mujeres en el mundo, específicamente en el Perú, están expuestas a ser sometidas a maniobras que pueden producir la muerte. De manera que este es un elemento central. Actualmente tenemos ya desarrollados sistemas que en otros países se utilizan con una alta seguridad y precisión las posibilidades de realizar un aborto en condiciones, digamos, saludables, entre comillas, ¿no? Evidentemente para la madre. De manera que este es un elemento que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, ya existen las políticas públicas que consideran, pues, a través del Ministerio de Salud, la importancia que tiene la regulación de la natalidad a través de diferentes sistemas y también la tendencia, pues, a cubrir las posibilidades de proteger a las mujeres que son sometidas a esta manera. Actualmente solamente la ley permite el aborto en el caso del aborto terapéutico, pero ya en otros países el avance va más allá. En nuestro país todavía no está. Las malformaciones congénitas, y lo vamos a ver con más precisión cuando hablemos de la genética, y en los casos de situaciones, por ejemplo, por violación, ¿no? Que son otras de las tendencias que se están llevando a cabo a nivel mundial. Entonces, estas son las dos, digamos, situaciones que se están sumando al aborto terapéutico en la mayor parte de países que ser aceptados por una serie de consideraciones. De hecho, creo que esto es algo importantísimo. No nos olvidemos que esto está ligado a un estudio que se hizo hace más de 40 años por una ONG internacional de gran utilidad, que no aceptaba los criterios que se estarían estableciendo hasta hace poco. Se consideraba que en el mundo habían cerca de 53 millones de abortos. Este estudio de Alan Guttmacher, que es una ONG norteamericana, había demostrado que en el mundo se producían 53 millones de abortos al año, en sus diferentes modalidades en los diferentes países. En América Latina se calculaba que eran 6 millones de abortos, o sea que contribuíamos con una cifra importante a la mortalidad o a los abortos en general. Y en el Perú específicamente se calculaba una cifra de 300.000 abortos en el año 1980. De manera que, como ustedes podrán apreciar, todas estas situaciones se han desarrollado en los últimos años y este estudio ha sido de gran utilidad para entender por lo menos la magnitud del problema del aborto a nivel mundial y específicamente a nivel del país. Y con estos datos podríamos tener algo importante. Sin embargo, ya desde el año 24, y con las consideraciones realizadas a nivel mundial, el aborto terapéutico ya es un procedimiento aceptado. Y ya en el año 1924 la legislación establecía que era factible el cumplimiento de este criterio para manejar estos problemas. De manera que esto es sumamente importante y que ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Es legal desde el año 24, cuando es practicado por un médico, cuando hay consentimiento de la mujer embarazada y cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante. Esto ha sido ya reglamentado en los últimos años, de manera que actualmente, hasta hace 4 años, 5 años, se ha viabilizado la posibilidad de que la situación legal del aborto terapéutico sea tomada en cuenta en las diferentes instituciones, hospitales a nivel nacional. De manera que hoy en día no tenemos ese problema. De hecho, Oslo, la declaración de Oslo de la Organización Mundial de la Salud, ha sido un hito importante realizado en los años 70. En ese sentido, la medicina establece los parámetros que nos llevan a tener una posición real respecto al tema, más allá de los criterios a favor o en contra. El primer principio moral que impone el médico es el respeto a la vida humana. Eso creo que no se puede negar. Todos los médicos debemos tener esta consideración. En segundo lugar,
las circunstancias que ponen los intereses vitales de la madre en conflicto con los intereses vitales de su protector crean un dilema. O sea, los médicos aceptamos que existe un dilema para saber si estamos en condiciones o no de aceptar una norma legal que lo establece como tal. En tercer punto, la diversidad de respuestas produce una serie de actitudes de las sociedades con lo que respecta al aborto terapéutico. Y esto, indudablemente, debe ser respetado en quienes tienen este criterio, ya sean víctimas del proceso o cualquier persona que tuviera que tener una opinión al respecto. Lo importante que se tiene que determinar acá es que no es función de los médicos, de la profesión, determinar si estamos a favor o en contra. Lo importante, nuestro deber, es asegurar la protección de los pacientes, defendiendo los derechos tanto de los pacientes como del propio médico. De manera que lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que los médicos deben tomar sus situaciones relacionadas con la legalidad, con los conceptos culturales y con sus propios conceptos. Yo creo que eso le da una libertad al médico de tomar o no decisiones que pueden o no ser aceptadas por las mayorías o las mismas normas legales. Por lo tanto, la ley del aborto terapéutico ya se te puede llamar aceptablemente reconocida. Y aquí viene el concepto de la objeción de conciencia. Cuando un médico no está de acuerdo con esta decisión, tiene que, en estos tiempos, revelarlo a la institución donde trabaja. Y dado el caso, él debe dejar que otro médico que no tenga esta limitación de objeción de conciencia pueda tomar la aplicación de esta norma que va a favorecer individualmente a la mujer. De manera que esto me parece sumamente importante y que ha sido incorporada en la normativa ética mundial y específicamente en nuestro país. La declaración de Beijing también es una de las grandes movilizaciones que han habido en el mundo y que se llevaron a cabo en el año 1995, con 189 pacientes, que establece con claridad las necesidades reproductivas de las mujeres que están indudablemente sometidas a las situaciones de pobrezas extremas, falta de educación, violencia, una baja economía, etcétera, etcétera, en el mundo en donde la mujer es la que más sufre estos problemas. De manera que a través de esta normativa se establece con claridad la violencia contra la mujer, que puede estar, entre otras, sometida a situaciones de carácter sexual y reproductiva, de manera de que, dado que la mayor parte de veces el agresor es la pareja, muchas mujeres se encuentran en situaciones que tienen que ver con las posibilidades de la propia mujer de liderar sobre su propia situación personal. De manera que la declaración de Beijing le da a la mujer una libertad a tomar las decisiones que crea convenientes, ¿no? Y eso me parece importante, un paso muy grande en darle a la mujer la privacidad sobre su propio cuerpo. Yo creo que eso es sumamente importante. El caso Roe versus Wade, que es un caso que fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1973 que permitió el derecho constitucional a las mujeres del aborto sin restricciones gubernamentales, ha tenido grandes críticas. El año 22, el Tribunal Supremo ha quitado estas posibilidades que habían dado, y aquí va la parte del comentario nuestro, de que le habían dado a la mujer, en función de su privacidad, la capacidad de poner término a la situación de desarrollo de su reproducción hasta un tiempo determinado. De manera que a través de esta norma se abrió para los Estados Unidos y para el mundo esta posibilidad de la elección del aborto como un método aplicable a las mujeres que lo desean. Esto indudablemente ha sacudido las fronteras y ha sacudido al mundo entero, porque con esta última denegación realizada en el año 22, la mayor parte de los Estados Unidos han restringido de una forma importante este acceso libre que tuvieron por 50 años.
Estas son cuestiones culturales que tienen una enorme repercusión en las decisiones que tomamos los médicos. De manera que se las dejo a consideración para que ustedes la tengan en cuenta. Pero lo que sí es cierto es que ya en América Latina, algunos países como Colombia, Argentina, Uruguay, Cuba y México han legalizado con ciertas restricciones el aborto libre para los casos en que las mujeres, además de los casos previstos, que son los que hemos mencionado, que son fundamentalmente malformaciones congénitas, violación y aborto terapéutico, otro tipo de aborto libre. De manera que estos movimientos que se van gestando a nivel de países que son refractarios a tomar estas decisiones ya están llegando. De manera que en el futuro no lejano, seguramente en nuestro país tomaremos alguna decisión similar de repente. En tanto, nos quedamos con la ley. La ley establece que solo el aborto terapéutico y probablemente en el futuro se incorporen estos otros conceptos de abortos en relación con gestaciones por violación o malformaciones congénitas. Y quizás en el futuro, eso no lo puedo ni siquiera mencionar, tengan otras actitudes, ¿no? Entonces eso lo tomarán ustedes ya de acuerdo a los conflictos bioéticos que se generen en los cuadros en los cuales se desarrollan los problemas de gestación. Probablemente ustedes tengan que ver que la mujer se enfrenta a una serie de marcos morales propios y también externos, ¿no? De la sociedad, de las familias. También los aspectos bioéticos que de alguna manera están entrando a tallar dentro de estas discusiones. También tienen que ver las situaciones médicas, lo que establece la legislación, los propios valores morales de los médicos que van a intervenir en este tipo de situaciones y una serie de situaciones que también tienen que ver con la salud pública. La salud pública no puede soslayar al aborto en cualquiera de las circunstancias como algo que no le compete. Tendrá que en el futuro pensarlo bien y legislar de acuerdo a las condiciones y maduración de la cultura fundamentalmente popular del país. De manera que eso queda todavía. Bien, también hay que tomar en cuenta algunas cosas. Es importante entonces que la reflexión bioética, y esto lo establecen no los radicales, sino algunos bioeticistas, que establecen que tomando en cuenta las diferentes situaciones culturales y las situaciones de hecho que se producen en el mundo, es necesario que los bioeticistas tengamos alguna participación en las decisiones que se tomen a favor o en contra del desarrollo de estas prácticas. De manera que lo dejamos libre, no vayan ustedes a ceñirse a un extremo u otro. En el Perú, como se establece, es ilegal con excepción del aborto terapéutico desde 1900. El problema es que estas situaciones generalmente no son tan fáciles de manejar, de manera de que por alguna razón hay juicios de hecho que establecen que todavía en el Perú es un problema importante, ¿no? Las gestaciones subrogadas, las gestaciones no deseadas de muchas mujeres que por alguna razón contraen un embarazo sin desear, situaciones médicas o situaciones de malformaciones, todas ellas creen que de alguna manera tienen que ver con las posibilidades. Y ya esto ha pasado a los tribunales de justicia en el Perú, que por alguna razón han tomado decisiones en contra de quienes hacen estas prácticas, como ustedes pueden apreciar en la lámina. Entonces, en el Perú existen criterios dispares todavía sobre esta situación, y esta ilegalidad del aborto es perseguida definitivamente por el Poder Judicial. De manera que este es un elemento importante. Ya ustedes como futuros médicos tomarán en cuenta estas situaciones para tomar un criterio determinado. De hecho, hay una preocupación a nivel nacional. Aquí podemos ver al caso de Karen Yantoy y la joven Karen B, Karen K, que son dos personajes que tuvieron fetos anencefálicos en una gestación y que se presentaron y con las cuales hemos tenido un contacto muy importante y que han sido la base para un cambio de criterio en este tema. De hecho, ya hay suficientes opiniones de ONGs, de grupos motivados, de profesionales de la salud. El propio Colegio Médico ha tenido sus criterios y los ha esbozado. De manera que hoy en día ya hay una normativa internacional que de alguna manera tiende a facilitar, no a aceptarlo ni a imponerlo,
sino a facilitar a las personas que por alguna razón tuvieran este dilema dentro de sus conciencias. Actualmente en el Perú todavía existen en el Código Penal artículos específicamente relacionados con este tipo de situación. Y definen el aborto terapéutico, como ustedes ya lo conocen, el aborto sentimental o ético, cuando es consecuencia de una violación sexual o inseminación artificial no consentida, y el eugenésico, cuando hablamos del feto hacia inviable por razones de malformaciones congénitas. Y en este sentido, el propio Código Penal establece qué es lo que debe hacerse, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, en caso de aborto terapéutico, cualquiera de estos casos, hay la posibilidad de que intervengan las comisarías o las demunas municipales o hacer públicas a la línea 100 para establecer qué es lo que debe hacerse o contactar con el Ministerio Público, que está a través de las comisarías locales, y también a la Superintendencia de Salud, de su salud, que es otro elemento ya parecido. De manera que hoy en día todavía persiste la persecución legal a los abortos, a excepción del aborto terapéutico. Las consideraciones actuales que establece el Código Penal están establecidas. En el aborto consentido, una pena de hasta 2 años de servicios comunitarios a la mujer que consiente. Y esto, pues, indudablemente, una pobre mujer que aborta, no se la vamos a condenar a 2 años pues, de estos servicios, de cualquier tipo, simplemente sentenciarla, ¿no? El aborto inducido por terceros, si la persona que realiza sin el consentimiento de la mujer, puede ser de unos 5 años. Acá estamos hablando ya del aborto criminal. El aborto terapéutico no es punible, por favor, entiéndalo bien, si es practicado en las condiciones establecidas por las normas. Y esto es fácil de hacerlo. Todos los hospitales nacionales tienen las guías para el aborto terapéutico. Y en el caso de aborto por razones éticas o eugenésicas, todavía no está determinado. Algunos casos pudieran ser aceptados. Todavía no hay un consenso real desde el punto de vista ético y legal. Sin embargo, fuera de estos supuestos que podrían ser tomados en cuenta en algunas circunstancias como atenuantes, el aborto sigue siendo penalizado. De manera que aquí no hay situación intermedia. Los derechos importantes en el proceso de aborto son la información, el consentimiento informado, la confidencialidad, el derecho a atención adecuada, el derecho a no ser discriminado por este hecho y el derecho a la protección. Entonces, todo esto está contemplado en las guías y ustedes como médicos deben aceptarlo y entenderlo como algo que se puede hacer. De manera que estamos sí en contra de la persecución de las mujeres que por alguna razón incurren en estos abortos, sobre todo cuando son propiciados por las propias mujeres. Más allá de su sufrimiento personal, de sus sentimientos de culpa y todas las situaciones que se producen, no se puede perseguir a las mujeres, ¿no? Hay una crítica a estos propagandas que inducían a las personas y a los propios servidores públicos del sistema de salud del país a compulsivamente acusar a las mujeres que tuvieran abortos consentidos por ellas. De manera que esto es un problema ético y legal, que se los dejo a ustedes, no les doy una solución. De manera que las justificaciones para el aborto están perfectamente establecidas y están alrededor de la salud de la madre. Cuando la salud de la madre, por alguna razón, cualesquiera que fuera, aguda o crónica, y que tiene una posibilidad remota o real de que pudiera hacer daño a su vida o la salud, es indispensable tener el concepto claro, muy claro, ¿no? Entonces, como ven, una eclampsia, por ejemplo, una preeclampsia puede ser causa de un aborto, ¿cierto? O las situaciones en las cuales una enfermedad crónica, mujeres muy añosas o en las condiciones donde las personas son muy inmaduras, una niña de 7, 8, 9 años, 12 años, no está en condiciones de admisión. Por lo tanto, se debe considerar un aborto terapéutico. De manera que todas estas situaciones especiales ustedes tienen que entenderlas, revisarlas. Las guías están perfectamente claras para establecer estas situaciones. De hecho, por otro lado, y esto no es una propaganda del aborto, en los lugares, en algunos casos, en algunos estudios, en algunos países como el Reino Unido, por ejemplo, se ha mostrado que
el uso de estos métodos para las mujeres que cumplen problemas de este tipo han disminuido enormemente la mortalidad en comparación con los problemas que tradicionalmente se tienen respecto al embarazo complicado de las mujeres. De manera que en estos casos, como se puede demostrar con claridad, el aborto que se produce en las condiciones que se ha establecido tienen indudablemente una mejor supervivencia y evolución que los que en los otros casos. Todavía persisten situaciones como embolias pulmonares o como, por ejemplo, hipertensión o hemorragias, ¿no? Todavía persisten, no han desaparecido pese a las mejorías, pero nada tan contundente como las muertes maternas por despenalización del aborto. Esto tampoco es una propaganda, tomen ustedes en cuenta como un elemento importante. Ahora, ¿qué piensa la población? Mira, hay un estudio del Ministerio de Justicia con el SAN. Por ejemplo, se ha demostrado que el aborto terapéutico, en casi todas las situaciones del Perú y en todas las condiciones sociales, el aborto ya está casi, este tipo de aborto está aceptado por más del 50% en casi todas las poblaciones peruanas de mujeres y varones. De manera que hay un criterio ya. Sin embargo, este criterio no condice con el criterio de las amenazas de gestaciones que tienen complicaciones, como el caso de Karen Yantoy, que es la niña que vimos que a los 17 años se embarazó y que teniendo un feto encefálico en el hospital Loaiza no se le quiso atender. Y no se quiso atender porque la normativa no estaba establecida. Y obligaron a la niña a terminar el proceso evolutivo del embarazo hasta el término, pese a que ya habían detectado antes del 6º mes la existencia del feto encefálico. De manera que obligaron a la niña a que la persona se desarrolle hasta el término y después estuvo un día, unas horas más con la madre que vio un niño pues que no tenía pues cerebro, estaba sin ningún esbozo. De manera que esto ha llevado a considerar pues que hay que tomar en cuenta. También este aborto mal llamado eugenésico, que sería más bien el aborto que se podría propiciar en casos donde los productos fetales tuvieran malformaciones incompatibles con la vida, pues, ¿no es cierto? No se podría dejar nacer a algunos niños que tienen defectos muy severos que pueden complicarles de repente una supervivencia pues asiaga, ¿no? Un niño que nazca sin brazos, sin piernas, o sin cerebro, como hemos visto en ese caso, u otras situaciones de malformaciones congénitas sumamente difíciles. Hay que zanjar también la diferencia con las posibilidades del aborto de niños con síndrome de Down. También hay que tomar en cuenta, ¿por qué? Porque esto no está muy establecido y ya son criterios personales, tanto de la mujer como de la propia sociedad, tomarlas en cuenta como elementos de juicio para tomar las decisiones correctas. Sin embargo, la población peruana, como ustedes pueden apreciar, incluso en la población urbana y en la propia Lima capital, no llegamos más del 50%, ¿no? Por alguna razón hay una resistencia a aceptar este tipo de abortos, ¿no? En especial en abortos con esas malformaciones. Y el aborto por violación, que es también para muchos aberrante, es una situación de imposición de una gestación en condiciones de extrema violencia y que en algunos lugares pues es un motivo indudable de decisión ética y legal tanto de la madre como de la sociedad, aunque alguna madre podría aceptarlo. También llama la atención por cómo en el país la mayor parte de personas no ha considerado en este estudio, que es un estudio sumamente importante, la posibilidad de un aborto inducido por la madre. De manera que hay que tomar en cuenta estos elementos para tomar el elemento principal. No nos olvidemos que en este país el 15% de embarazos, 20% de embarazos de niñas son adolescentes. Entonces, adolescentes que van desde los 16 años para abajo. De manera que no es raro encontrar chicas de 13, 14 años que están gestando.
Los extremos han llegado hasta los 7 años, 5 años. De manera que todas estas situaciones hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Indudablemente hay que ser mesurado en nuestro criterio de tomar las decisiones, eso es algo importante. Ya las guías normativas están orientadas, entre otras, a prevenir en esta población vulnerable las posibilidades de tener conocimiento sobre el tema de la reproducción humana y el uso de anticonceptivos. De manera que hoy en día es posible que las niñas menores puedan tener acceso directo o indirecto a este tipo de formas. Otro problema es el aborto inducido, como el que hemos visto, en el cual a nivel mundial se existe una serie de situaciones que están en relación con este tipo de abortos. Esta lámina es sumamente importante porque, como ustedes han visto, la población de abortos a nivel mundial son cerca de 45 millones. Lo importante es que de estos 45 millones, la mitad, 44% de estos 45 millones, el 44% son ilegales. Es decir, en el mundo 20 millones son hechos por debajo de la ley y por debajo de las condiciones aceptables. Son abortos ilegales. Y miren ustedes, en América Latina, que tenemos 4 millones o 5 millones, como hemos visto en el estudio de Alon Matcher, el 95% son ilegales. Oigan, que sea el 10, 20, 30, 40% de mortalidad no importa. Pero los casos que de nuestros 5 millones de mujeres gestantes en América Latina son ilegales. Si no hay ley, si no hay normas, van a ser siempre ilegales. En cambio, en Norteamérica, que tiene una población cerca de 300 millones de habitantes, solamente hay 1.5 millones de habitantes, de mujeres que se someten a aborto, pero no hay ninguno ilegal. Y eso implica que su mortalidad es muy baja. Estos son juicios de hecho, señores. Y esto tienen que ustedes considerarlo para poner en debate sus criterios personales respecto a las decisiones que se deben tomar. Ya la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología, ha establecido que hay que propiciar el debate, esto no se puede ocultar, que hay que documentar la problemática, las estadísticas y la cantidad de mujeres que los fines de semana se embarazan durante las fiestas, sea por el alcohol, por la libertad sexual que practicamos hoy en día. El valor que tiene el costo social de las mujeres que se establecen y que tienen las posibles complicaciones que se produzcan en el manejo tanto del aborto como del posaborto, las posibilidades que algunas de esas mujeres mueran. Y, lógicamente, hay que lanzarlos por los temas que tienen que ver más bien con la protección a través del Estado que brinde las consejerías necesarias y los anticonceptivos necesarios a estas mujeres. También tengamos en cuenta que 70% de las mujeres de zonas rurales y urbanas marginales tienen complicaciones. Si hablamos de complicaciones en general, solamente el 9% de las mujeres que tienen conocimientos, dinero, condiciones económicas y sociales y practican un aborto, tienen una complicación. Es pues 1 de cada 10, es casi nada. En cambio, la cantidad de complicaciones que se producen en mujeres rurales, urbanos, marginales, son muy importantes. No nos olvidemos que todavía la mortalidad materna está vinculada en un 22% al aborto, que es muy importante. El aborto es la segunda causa de muerte materna. Ahora, cuando casi no debería existir una mortalidad, habiendo tantos servicios, sistemas de evaluación y de seguimiento de los embarazos. Esa es una discusión que está aumentando cada día. Indudablemente hay sectores de la población que están a favor total y otros que están en total en contra. Todos creemos que es una cuestión cultural, pero fundamentalmente la decisión es personal, que tiene esto que zanjar muchos conceptos tradicionales que de alguna manera prevalecen en las poblaciones y que cada una tomará la directriz que crea conveniente. Cada sociedad, cada cultura, cada país y cada mujer tendrá el criterio que haya que respetar. Yo no pienso que debemos, los médicos, entrar a tallar a favor ni en contra. Podemos estar de acuerdo con alguna de las partes, pero no podemos
hacer o obligar fundamentalmente a las mujeres a que tomen decisiones en contra de las situaciones. De hecho, ya hay lo que habíamos mencionado, esta marea verde que ha comenzado a desarrollarse en América Latina, que está empujando mucho a evitar pues, estas situaciones problemáticas que tienen las mujeres en América Latina respecto al mundo. Ya hay corrientes importantes que se están desarrollando, tanto a favor como en contra, de manera que no hablemos de estos temas. Por otro lado, también las legislaciones no pueden estar orientadas excluyendo a la mujer. No podemos ni los intelectuales, ni los científicos, ni los religiosos tomar decisiones por la mujer. Mucho menos condenarla, mucho menos perseguirla. De manera que, si bien es cierto, todos los que tienen con criterios en contra de ellos puedan desarrollarlos, pero no es la forma más adecuada. De manera que en contra del aborto hay una serie de condicionamientos, tanto éticos, legales, médicos y religiosos. Esto también hay que tomarlo en cuenta. De hecho, no es tan fácil aceptar que estas condiciones en las cuales queremos empujar a la sociedad también puedan tener sus propias consideraciones y efectos nocivos. De manera que esto creo que es sumamente importante. Yo diría que acá tiene que ver mucho el entorno cultural y el entorno social. Los juicios de hecho solamente son los que determinarán las posibilidades que el Estado tome decisiones. Si pasado el tiempo hubiera un país donde no hubieran gestaciones no deseadas, donde no hubieran problemas relacionados con las complicaciones alrededor de los partos, entonces no habría necesidad de tomar discusiones, ¿no? Esto se hace simplemente porque todavía existen consideraciones que no son fáciles de superar y que tenemos que tomar en cuenta. Lo que yo creo que sí y debemos adoptar es una visión preventiva de esta situación, pero que incluyen el manejo y el tratamiento de las complicaciones, que deben ser previstas sin perseguir a las mujeres, facilitándoles todas las posibilidades de recibir el tratamiento sin discriminación, sin estigmatización de las mujeres, evitar que las mujeres carguen legalmente pues con una sanción, aunque sea moral. Yo creo que en ese aspecto todos tenemos derecho a tomar decisiones que no sean criticadas por el resto de las personas, ¿no? Cada día ustedes van a ver más posibilidades de que estas situaciones se presenten. De hecho, yo creo que queda en manos de ustedes tomar decisiones y posiciones que puedan desarrollar para beneficio de la población en general y individualmente en cada una de las mujeres. Cada mujer es un universo, cada mujer es un templo, cada mujer es algo que debemos respetar. De manera que en uno u otro bando tengan ustedes esas consideraciones. Nunca tomemos decisiones antes de tener un criterio firme establecido y que sea razonable y aceptable por la población. Bien, con esto creo que he dicho algunas cosas que pueden ser de utilidad para tomar en cuenta en las decisiones que tomen. Por favor, no vayan a tomar ninguna de las partes de esta disertación como elementos que deban ser impuestos. Cada uno de ustedes tendrá el criterio con la madurez que ya tienen y en el conocimiento que tienen de los problemas, afianzarlos, conversarlos, debatirlos y tomar las decisiones que crean. Muchas gracias por todo. Estaremos viéndonos en la siguiente clase.